Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar un poco sobre lo que son las medidas de posición. Te voy a explicar cómo resolver un ejercicio sencillo de cuartiles, deciles y percentiles paso a paso, para que no te equivoques. Estos tres conceptos son herramientas estadísticas que sirven para dividir y analizar datos numéricos ordenados. Como podemos ver aquí, tenemos un pequeño ensayo, un PDF, el cual el autor es quien les habla, Jeremy Ploas Ortega, del Instituto Juan Bautista Aguirre, asignatura Estadística Descriptiva, carrera TDS, Tecnología en Desarrollo de Software, segundo semestre, segundo parcial. Podemos ver lo que vamos a ver en este video en nuestra tabla de contenido, pequeño resumen, la introducción, qué es las medidas de posición, qué son y para qué sirven, medidas de posición más usadas, las cuales son cuartiles, deciles, percentiles, y un ejercicio resuelto el cual les explicaré paso a paso, como ya les había dicho, para que puedan entender. Conclusión y un gráfico. Y las referencias bibliográficas de donde encontramos la información para hacer este ensayo. Resumen, nos dice que este presente trabajo se enfoca en el estudio de las medidas de posición dentro del campo de la estadística descriptiva. Estas herramientas permiten analizar y describir cómo se distribuyen los datos dentro de un conjunto determinado. Su utilidad radica en que permiten dividir una serie de datos en partes iguales para facilitar su interpretación y comprensión. Entre las principales medidas de posición se encuentran los cuantiles, cuartiles, deciles y percentiles. Cada una de ellas cumple una función específica que ayuda a ubicar datos dentro de una distribución. Pasemos a lo que es la introducción para no perder más en el resumen. Disculpe. Ahí sí. A ver, cuando hablamos de estadística, mucha gente piensa que es solo números y fórmulas que te enriedan, pero en realidad sirve full para entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor. Por ejemplo, si tenemos un montón de datos como notas de estudiantes, resultados de encuesta o cualquier otra cosa, necesitamos alguna forma de organizarlos para que no sea un relajo interpretarlos, y ahí es donde entran las medidas de posición. Estas medidas, como los cuartiles, deciles y percentiles, nos ayudan a ver qué parte del grupo se encuentra un dato. Digamos que son como una especie de marca que te indican si algo está por arriba, por abajo o en la mitad del resto. En pocas palabras, sirve para ubicarte dentro del grupo. Este trabajo fue hecho con el objetivo de explicarte de forma sencilla y con ejemplos prácticos cómo funcionan estas medidas. Sin más que decir, pasemos. Medidas de posición. ¿Qué son y para qué sirven? Las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos de uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Dicho de otra manera, las medidas de posición son herramientas estadísticas que nos ayudan a entender un conjunto de datos de manera rápida y eficiente. Por ejemplo, imagina que tienes un montón de números y quieres obtener una idea clara de qué representan en general o cómo se distribuyen. Pues aquí es donde se usarán las medidas de posición. Como podemos ver en esta imagen, tenemos las fórmulas para datos agrupados: cuartil, decil, percentil. La fórmula de cuartil, cuartil 1, decil 1, percentil 3. Parece que es, ya. Donde K es cuartil, como les había dicho, casi se lee. K1 es cuartil 1. Sigamos. LI es límite inferior, N número de datos, FA frecuencia acumulada anterior, FI frecuencia absoluta, que eso ya se explicó qué es la frecuencia absoluta, qué frecuencia acumulada en un video anteriormente, y C amplitud de la clase. En decil, lo único que cambia es la letra D, que se refiere a decil, y en percentil lo mismo,
P? Bueno, P en este caso es cuartil, me disculpo. Y pasamos a medidas de posiciones más usadas, las cuales son cuantiles, deciles y percentiles. Comenzamos con el primero, que es cuantiles. Los cuantiles son los tres valores de la variable donde se dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Por ciento de los datos se dividen por 4, como les había dicho. ¿Cómo se calculan? Dividiendo el conjunto en 4 partes iguales. Por ejemplo, si el conjunto de datos es de 20 elementos, n igual a 20, número de datos, n igual a 20, tendremos que el sujeto del primer cuartil es el número 1 dividido para 4 igual a 20 más 1, dividido para 4 igual a 21, dividido para 4, que nos da un resultado de 5.25. Para no enredar los tantos, pasemos a lo que es deciles y en lo último tenemos un ejercicio práctico, un ejercicio resuelto, el cual los explicaré y haré que les entiendan mejor. Deciles. El decil es un método que se utiliza para dividir una distribución en 10 partes iguales. Al dividir los datos en deciles, se asignan un rango de decil a cada punto para ordenarlos en orden ascendente o descendente. Un decil tiene 10 categorías, un cuartil tiene 4 y un percentil tiene 100. ¿Qué es decil? Decil, percentil y cuartil y quintil son diferentes tipos de cuantiles en estadística. Un cuartil se refiere a un valor que divide la observación de una muestra en sucesiones iguales. Siempre habrá un cuartil menor que el número de sucesiones creadas. El decil es un tipo de cuantil que divide el conjunto de datos en 10 sucesiones iguales mediante 9 puntos de datos. El decil te permite ordenar grandes cantidades de datos en orden creciente o decreciente. Esta ordenación se realiza mediante una escala del 1 al 10, donde cada valor sucesivo representa un incremento de 10 puntos porcentuales. Como podemos ver aquí, esta es la fórmula del decil. Para no enredarlos tanto como les había dicho, solamente les estoy leyendo el concepto, que es el decil, que es cuantiles y percentiles, y en el video les iré explicando un poco más a fondo qué es cada uno, para que entiendan. Percentiles. Los percentiles son tal vez las medidas más utilizadas para propósitos de ubicación o clasificaciones de las personas cuando tienen características tales como peso, estatura, etc. Los percentiles son ciertos números que dividen las sucesiones de datos ordenados en 100 partes porcentuales iguales. Estos son los valores que dividen en 100 partes iguales el conjunto de datos ordenados. Los percentiles muestran la variable que deja detrás una frecuencia acumulada igual al valor del percentil. Podemos ver que aquí está. Esta es su fórmula. Acá también nos les había mostrado lo que era la fórmula del cuartil, aunque al inicio ya la pudieron ver. Y sin más que decir, pasemos a nuestro pequeño ejercicio. A continuación te mostraré un ejercicio pequeño donde se buscará el decil, cuantil y percentil del ejercicio con una pequeña explicación para que puedas entender el cómo se resuelve. Tenemos las siguientes calificaciones de 10 estudiantes, las cuales son 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 y 90. Vamos a calcular el decil, el cuantil y el percentil. Un paso previo que tenemos que hacer es ordenar los datos, los cuales por suerte ya están ordenados de menor a mayor. Cantidad de total de datos es de 10, como lo dice el enunciado. Y pasamos a buscar el primer cuartil, cuartil 1. ¿Qué es? Los cuartiles
Dice, los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. El primer cuartil, Q1, representa el valor que deja el 25% de los datos por debajo. Vamos a calcularlo. La fórmula para encontrar la posición es Q1 igual a 1 por n, número de datos, dividido para 4. Los cual nos da 2.25. Por si no entendieron qué es n, es donde n es la cantidad total de datos, en este caso el número 10. Entonces, por eso es cuartil 1 es igual a 1 por 10 dividido para 4, lo que nos viene a dar 2.25, como lo dice aquí. Después de eso, ¿qué se hace? Vamos al valor entre la posición 2 y 3. Esto significa que el cuartil 1 está entre la posición 2 y la posición 3 de la lista. Buscamos esos valores. Posición 2 es el número 50 y la posición 3 el número 55. Podemos ver posición 2, número 50, posición 3, número 55. Está en lo correcto. Ay, sí, que no quiere. Ay, que no quiere. Ahí sí. Sigamos. Como está entre ambos valores, aplicamos una regla de 3 o interpolación lineal. Como pueden ver aquí dice, interpolamos. Q1 es igual a 50 más 55 menos 50 por 0.5, que nos da igual a 50 más 2.5, el cual nos da un resultado de 52.5. Entonces, el primer cuartil es igual a 52.5. Tengan en cuenta, ese es el resultado del cuartil 1, 52.5. Pasamos al decil séptimo decil. Podemos ver ¿qué es un decil? Pues los deciles dividen los datos en 10 partes iguales. El séptimo decil de 7 deja el 70% de los datos por debajo. Fórmula para posición. Fórmula para posición. Como vemos, es esta. La fórmula para la posición. ¿Y qué se hace? Pues vamos directo al valor de la posición número 7, ya que usamos la fórmula que nos dice, es la misma fórmula que hicimos con el cuartil 1. Nos dice, D7 es igual a 7 por n, donde n es número de datos, que recordemos, número de datos es 10. Entonces nos da 7, ya que lo dividimos entre 10, nos da 7. 70 dividido para 10 da 7. Buscamos ese valor en la lista y nos dice que es el número 75. Veamos si está correcto. Disculpa. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Está en lo correcto. Es el número 7. El 75 está en la posición número 7. Entonces, el decil 7 es el número 75. Pasamos a lo que es el percentil, posición 8, percentil 80. Dice, los percentiles dividen los datos en 100 partes. El percentil 80, también llamado P80, deja el 80% de los datos por debajo. La fórmula es la siguiente, como podemos ver aquí. Esta es nuestra fórmula. Ya la fórmula ya deberían de conocérsela. Y nos da un resultado de número 8. Buscamos la posición 8 y nos dice que es el valor 80. Antes vimos que si era, yo me aseguré, y sí. Acuérdense que el 75 es el número
la posición 7, entonces el 80 está en la posición 8. Resumen, tenemos que cuartil 1 es 52.5, el decil 7 es el 75 y el P80 es 80 mismamente. Coincidencia. Tenemos una conclusión, pequeña conclusión, lo cual nos dice que este ejercicio aprendimos a calcular cuantiles, deciles y percentiles en una lista de datos ordenados. También vimos cómo interpretar su posición dentro de una lista de datos ordenados. Usamos una fórmula sencilla para encontrar la posición del valor deseado y si era necesario aplicamos una interpolación cuando se cae entre dos posiciones, como fue en el caso en el cuartil 1. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica de caja, box plot, y vemos que está bien posicionado, como dijimos que era el cuartil 1, que era 5, bueno, en este caso la imagen me puso mal, pero era 5, bueno, sí, no que yo le puse 52.5, me ha puesto 5,5, pero ya. Vemos que sí me lo posicionó bien, porque aquí tenía que ir, ahí donde está la flechita, ahí está la posición del cuartil 1, la posición del cuartil 2 y la posición del P80. En este caso se ha equivocado, tenía que ir acá el D7, pero bueno. También podemos ver la caja boxplot, lo mismo, y nuestra referencia de donde encontramos la información. Y bueno, sin más que decirles, gracias por ver este video. Espero que se haya entendido qué son las medidas de posición, cuantiles, deciles y percentiles. Espero hayan entendido mi pequeño ejercicio y puedan resolver uno solo ustedes. Si te gustó, comparte este video y deja tu like, como dicen, pero gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós.